¿Te imaginas ser condenado a la silla eléctrica solo porque te confunden con un criminal? Aunque suene increíble, casos así han ocurrido durante mucho tiempo, por eso a continuación te presentaré 5 supuestos criminales que fueron condenados a la pena máxima equivocadamente. Texas executed an innocent man. Número 5. George Stinney. Marzo 1944. George tenía apenas 14 años cuando lo acusaron de haber asesinado brutalmente con una viga de madera a 2 niñas en Alcolu, un pueblo en Carolina del Sur. Betty, de 11 años, y Mary, de 8, fueron las 2 víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados cerca de la casa donde residía George. Al parecer, la policía lo responsabilizó, dado que supuestamente el niño había visto con vida a las víctimas por última vez. Lo culparon sin ninguna prueba contundente. George pasó 3 meses en prisión hasta que finalmente llegó el trágico día, 16 de junio de 1944. Sería llevado a la silla eléctrica, en donde tuvieron que poner unos libros sobre el asiento para adaptar su pequeño cuerpo y así recibiera más de 5000 voltios. 70 años después, en el 2014, su inocencia fue finalmente probada por un juez en Carolina del Sur, ya que en el momento del asesinato de las pequeñas, George se encontraba en casa. Además, era imposible que un pequeño haya sido capaz de levantar una viga de madera de más de 20 kilos. El niño era inocente, alguien armó todo eso para culparlo. What would you like to see done today? I'd like to see them find him innocent. Whatever it takes to show that he was innocent. This case was handled so poorly. His family was treated so poorly in the circumstances of March to June 1944 that his rights were snuffed out then. George Stinney did not deserve that, and he should not have been put in that position. Número 4. Troy Davis. Agosto de 1989, Georgia. El oficial Mark Mickfield intervino en una balacera entre 2 hombres en un parque y recibió 2 disparos que lo llevaron a la muerte. En ese tiroteo se implicó a Troy Davis. Asimismo, 9 testigos que estaban en el lugar testificaron en contra de Troy, a pesar de que él en todo momento se declaró inocente. La justicia lo estaba sentenciando a la pena máxima por supuestamente acabar con la vida del oficial, y nadie detendría eso, a pesar de los pedidos de clemencia y de las enormes dudas que habían en el caso. Plenty of people are questioning Troy Davis's guilt tonight. There's just too much doubt for this execution to continue. El punto de quiebre se dio en el año 2003, porque en ese año los testigos que habían culpado a Troy dijeron que la policía los presionó para culparlo y que en realidad fue otra persona quien le disparó al policía. A pesar de ello, el 21 de septiembre de 2011, Troy sería sometido a la inyección letal, pese a que su culpabilidad nunca pudo ser confirmada. La noche de este miércoles fue ejecutado por inyección letal Troy Davis. Este afroamericano fue condenado a muerte por la justicia estadounidense, culpado de asesinar a un policía en el año 1989. Davis siempre se declaró inocente. And said that despite the situation you're in, he was not the one who did it. He said that he was not personally responsible for what happened that night, that he did not have a gun. He said to the family that he was sorry for their loss, but also said that he did not take their son, father, brother. And then he said to the prison staff, the ones he said who are going to take my life, he said to them, "May God have mercy on your souls." And his last words were to them, "May God bless your souls." Then he put his head back down, the procedure began, and about 15 minutes later it was over. Número 3. Carlos de Luna. Los 2 se llamaban Carlos, vivían en Texas y tenían un extraordinario parecido físico. Uno era Carlos de Luna y el otro era Carlos Hernández, pero de Luna tuvo que pagar un precio muy caro, ser sentenciado a la pena máxima al ser confundido por Hernández, un criminal. El 8 de diciembre de 1989, Carlos de Luna fue el reo que recibió la inyección letal, señalado como responsable del asesinato de Wanda López, quien fue brutalmente apuñalada en el pecho en una gasolinera en el sur de Texas. Solo desearía, ya sabes, que la gente hiciera algo al respecto y buscara a alguien, buscara a la persona e hiciera algo al respecto, y tal vez algún día la verdad salga a la luz, y espero que así sea. Y si termino siendo ejecutado por este propósito,
no creo que sea correcto. De esa manera acabaron con la persona equivocada, mientras que Hernández quedó libre, pese a un abultado historial criminal. Texas executed an innocent man. 20 años después, un informe de la prestigiosa Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia analizó las declaraciones de 100 testigos y 900 piezas de evidencia, demostrando así que la justicia estadounidense había cometido un gran error al guiarse por la identificación errónea de testigos presenciales. Número 2. Ni Chauvin. La pesadilla de Ni Chauvin empezó en el año 1995, cuando acababa de cumplir 20 años. En esa fecha, un tribunal chino lo encontró culpable de la violación y asesinato de una mujer. Fue condenado a la pena máxima, siendo ejecutado. Las autoridades tenían claro que el joven Ni había sido el culpable del crimen, hasta que todo dio un giro inesperado. Un delincuente llamado Wang Shujin fue detenido en relación con otros 3 asesinatos y violaciones. Resulta que él admitió ser el culpable auténtico en el caso que le había costado la vida a Ni. Wang Shujin, el verdadero culpable, fue condenado también al corredor de la muerte. Entonces, en el año 2016, al Tribunal Supremo no le quedó de otra que declarar inocente a Ni al encontrar insuficientes pruebas contra él. Lamentablemente fue demasiado tarde. Con ello quedó demostrado que se había cometido una injusticia tremenda al sentenciar al joven equivocado. Número 1. Clemente Aguirre. Ocurrió en Florida en el año 2004. Clemente, un hondureño que llegó de manera irregular a Estados Unidos, fue culpado de apuñalar a sus vecinas, madre e hija, Carol Baris y Cheryl Williams. En ese momento fue arrestado y las autoridades dijeron que lo encontraron con la ropa empapada de sangre y un cuchillo cerca del crimen, que confirmarían su supuesta culpabilidad. Eso era suficiente para sentenciarlo a la pena máxima. Yo las encontré muertas, eso fue todo. Yo no mataba a nadie, yo nunca he matado a nadie, nunca le he robado nada a nadie. Siempre he trabajado por lo que he querido. Apeló varias veces ante los tribunales, afirmando que las manchas de sangre en su ropa se debieron a que él solo llegó a verificar si las víctimas respiraban y que después se fue del lugar, pero no le dieron la razón y lo sentenciaron a la inyección letal, inclusive después de que surgieran nuevas pruebas que apuntaban a un familiar de las víctimas como posible autora de los asesinatos. Toda su pesadilla acabó en octubre de 2016. El Tribunal Supremo de Florida anuló la condena a muerte impuesta a Clemente, puesto que a través de las pruebas de ADN se demostró que la sangre encontrada en escena no era de él, sino de Samantha Williams, hija de Cheryl Williams y nieta de Carol Baris. Fue así que Clemente pasó 12 años encerrado injustamente y se salvó por poco de ser llevado al corredor de la muerte. I was exonerated 48 hours ago. Thanks to God and the Innocent Projects, who bring me a group of attorneys who fought for my freedom. But today is a brighter day, a new day, and I got good hopes for the future. Y así hay muchas más historias en donde inocentes fueron sentenciados a la pena máxima. Si te gustaría una segunda parte, no olvides comentar y dejar tu like. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, compa.